Puede que estés siendo manipulado dentro de la iglesia y ni siquiera te des cuenta. Lo que se suponía que debía ser un lugar de fe y crecimiento espiritual puede haberse convertido en una trampa invisible que te mantiene preso en el miedo, la culpa y la sumisión ciega. ¿Acaso tu fe está siendo utilizada en tu contra? ¿Será que lo que te enseñaron sobre Dios, Jesucristo y la Biblia realmente proviene de Dios? ¿O es simplemente un juego de poder? Muchas iglesias utilizan tácticas ocultas de control para mantener a los fieles obedientes y sumisos, explotando su fe para beneficio propio. Y lo peor, esto podría estar sucediéndote ahora mismo, sin que te des cuenta. Pero hoy, abrirás los ojos a la verdad. En este video, voy a revelar 5 formas de manipulación dentro de la iglesia que destruyen tu fe, debilitan tu relación con Dios y te hacen vivir esclavizado por un sistema que no refleja las enseñanzas de Jesucristo. Si no lo ves hasta el final, podrías seguir siendo engañado y desperdiciando años de tu vida espiritual sin percatarte. Pero si te quedas conmigo hasta el final, te mostraré cómo liberarte de estas trampas y fortalecer tu fe de manera verdadera e inquebrantable. Nunca más serás engañado y finalmente entenderás lo que Dios realmente quiere para tu vida. Prepárate. Lo que vas a descubrir puede cambiar tu vida espiritual para siempre. El miedo al infierno y la culpa extrema. Desde tiempos antiguos, el miedo ha sido una de las herramientas más poderosas de control. En el contexto religioso, muchas iglesias utilizan esta emoción para mantener a sus fieles atrapados en dogmas incuestionables. El discurso es siempre el mismo. Si sales de la iglesia, serás condenado para siempre. Esta afirmación, repetida innumerables veces, crea una prisión invisible en la mente de las personas, haciéndolas rehenes de una culpa abrumadora. La Biblia nos enseña que Dios es amor, 1 Juan 4:8. Pero cuando el enfoque está únicamente en el castigo eterno, la relación con Él se basa más en el miedo que en una fe genuina. Así, muchos viven en constante angustia, temerosos de equivocarse, sin darse cuenta de que la gracia de Jesucristo ya nos ha liberado. Esta manipulación se aprovecha de la vulnerabilidad humana, pues nadie quiere ser condenado. La idea de un sufrimiento eterno es aterradora, y el sentimiento de culpa asociado puede ser devastador. ¿Cuántos no se ven atormentados por pensamientos como «¿Habré pecado sin darme cuenta?» o «¿Y si Dios no me perdona?». Esta ansiedad espiritual genera una dependencia extrema de la institución religiosa, ya que el fiel siente que necesita estar constantemente en la iglesia para no caer en desgracia. Sin embargo, Jesús nos invita a un yugo suave y a una carga liviana, Mateo 11:30, no a una vida de terror y esclavitud emocional. Otro aspecto preocupante de esta estrategia es que silencia cualquier cuestionamiento. Si disentir significa estar espiritualmente perdido, ¿quién se atreverá a levantar dudas? Ese miedo paraliza el pensamiento crítico e impide que los fieles busquen una relación verdadera con Dios. El apóstol Pablo nos exhorta a examinarlo todo y retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Pero cuando la fe se construye sobre amenazas, la búsqueda de la verdad se convierte en un riesgo que pocos están dispuestos a asumir. Así, muchas iglesias perpetúan enseñanzas distorsionadas mientras sus seguidores permanecen subyugados. La culpa extrema también se manifiesta en forma de un autojuicio severo. Algunas iglesias enseñan que cualquier pensamiento o sentimiento impuro puede alejar la presencia de Dios, llevando a los fieles a un ciclo continuo de remordimiento y autoflagelación emocional. La Biblia, sin embargo, nos muestra a un Dios misericordioso, listo para perdonar y restaurar. Isaías 1:18. Jesucristo no vino para condenar, sino para salvar. Juan 3:17. Y esa verdad debería traer paz, no miedo. No obstante, muchos continúan viviendo como si estuvieran constantemente bajo la mirada de la ira divina. Este tipo de manipulación también hace que los fieles se sientan indignos del amor de Dios. El mensaje subliminal es claro: nunca serás lo suficientemente bueno. Esto genera un profundo sentido de insuficiencia, llevando a muchos a una vida de servidumbre dentro de la iglesia, intentando de todas las maneras comprar su salvación. Sin embargo, Efesios 2:8-9 nos enseña que somos salvos por gracia,
mediante la fe, y no por obras. Cualquier doctrina que condicione la salvación al miedo o a una obligación excesiva está distorsionando el mensaje del Evangelio. Muchas personas, a lo largo de la historia, se han alejado de Dios no porque perdieran la fe, sino porque ya no soportaban el peso de la culpa impuesto por determinadas iglesias. En lugar de ser enseñados a confiar en la gracia y el amor de Cristo, se les enseñaba a temer a un Dios punitivo, listo para castigar cualquier desliz. Pero, ¿es este el Dios de la Biblia? ¿Realmente desea el Señor, quien envió a su Hijo a morir por nosotros, que vivamos en un tormento constante? Si algo dejó claro Jesucristo, es que su deseo es que todos tengan vida, y vida en abundancia. Juan 10:10. Ante esto, es fundamental que cada persona busque conocer a Dios a través de las Escrituras, y no solo por medio de discursos religiosos cargados de miedo y opresión. La fe verdadera no puede basarse en el terror del infierno, sino en el amor de Dios y en la salvación en Cristo. No se trata de ignorar la justicia divina, sino de comprender que el propósito de Dios no es la condenación, sino la redención. El miedo paraliza, pero la fe libera. Y la Biblia nos asegura que el amor perfecto echa fuera todo temor. 1 Juan 4:18. Muchos pueden preguntarse, ¿entonces no existe el infierno? ¿O Dios no castiga? Estas son cuestiones complejas, pero una cosa es segura. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje de esperanza, no de desesperación. No se trata de negar las consecuencias del pecado, sino de entender que el miedo no puede ser la base de una relación con Dios. El llamado de Cristo es a una vida de libertad espiritual, donde la fe se mueve por el amor y la confianza en el Padre, y no por el terror del castigo eterno. Adoctrinamiento desde la infancia. Desde muy temprana edad, a muchos niños se les enseña a aceptar todo lo que oyen en la iglesia sin cuestionarlo. Lo que comienza con historias bíblicas y cánticos infantiles puede, en algunos casos, convertirse en un sistema rígido de adoctrinamiento en el que se desalienta el pensamiento crítico. Frases como «no cuestiones, solo cree» se repiten innumerables veces, y cualquier duda puede interpretarse como falta de fe o rebeldía. Pero, ¿es esta la manera en que Dios desea que crezcan sus hijos? La propia Biblia nos enseña que debemos amar a Dios con todo nuestro entendimiento, Marcos 12:30, lo que implica buscar conocimiento, reflexionar y aprender. El cerebro infantil es extremadamente maleable, y todo lo que un niño aprende en esta etapa se arraiga profundamente. Esto significa que cuando se presenta una enseñanza religiosa como verdad absoluta, sin espacio para la reflexión, se convierte en un dogma incuestionable. El niño crece creyendo que cualquier pensamiento contrario a lo que se le enseñó es peligroso o pecaminoso. Este tipo de enseñanza puede crear barreras emocionales que impiden el crecimiento espiritual, pues el miedo a desagradar a Dios puede hacer que la persona evite buscar respuestas por sí misma. ¿Pero acaso Dios realmente quiere que seamos simples repetidores de doctrinas o que lo busquemos con sinceridad? Jesús nunca desalentó las preguntas. Al contrario, Él mismo hacía preguntas profundas para llevar a las personas a reflexionar sobre su fe. Cuando Pedro dudó y comenzó a hundirse en el mar, Jesús no lo condenó por cuestionar, sino que lo llamó a una experiencia mayor de fe. Mateo 14:31. La fe verdadera no nace del miedo a cuestionar, sino que crece a medida que buscamos comprender mejor a Dios y su voluntad. Si incluso los discípulos tuvieron dudas y fueron guiados con paciencia, ¿por qué hoy tantas iglesias tratan los cuestionamientos como algo negativo? El problema del adoctrinamiento rígido desde la infancia es que crea un bloqueo ante cualquier argumento contrario. La persona no solo cree lo que se le enseñó, sino que también rechaza automáticamente cualquier otra perspectiva, aunque tenga fundamentos bíblicos. Muchas veces, cuando un joven comienza a leer la Biblia por sí mismo, se da cuenta de que algunas cosas que aprendió no se corresponden con lo que está escrito. Sin embargo, el miedo a desviarse puede hacer que ignore estas contradicciones y permanezca en un sistema de creencias sin espacio para el crecimiento. Un ejemplo clásico es cuando alguien empieza a estudiar la historia de la Iglesia y descubre que muchas tradiciones religiosas no tienen base bíblica, sino que fueron incorporadas con el tiempo.
¿Cuántos se quedan impactados al descubrir que ciertas costumbres no fueron establecidas por Jesucristo, sino por líderes religiosos siglos después? No obstante, al haber sido enseñados desde pequeños a nunca cuestionar, muchos prefieren no investigar, por temor a estar cometiendo un pecado. Esta mentalidad impide que la fe se fortalezca de forma genuina y basada en la verdad. Además, el adoctrinamiento desde la infancia puede dificultar que una persona salga de ambientes religiosos abusivos. Si se le ha enseñado desde muy pequeño que quien sale de la iglesia se aleja de Dios, entonces, incluso ante injusticias, manipulaciones e incoherencias, puede sentir que no tiene otra opción que permanecer. Pero la Biblia nos enseña que debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad, Juan 4:24, y no simplemente seguir reglas humanas. La fe genuina no se sostiene en un sistema religioso, sino en una relación personal con Dios. No hay nada de malo en enseñar la fe a los niños. Al contrario, es una gran responsabilidad de los padres. La propia Biblia nos instruye a enseñar los caminos de Dios. Proverbios 22:6. Sin embargo, existe una gran diferencia entre presentar los principios del Evangelio e imponer un adoctrinamiento que no permite la reflexión. La verdadera enseñanza debe inspirar a los niños a amar a Dios y buscar su verdad, y no simplemente a repetir palabras sin comprenderlas. Una fe saludable no se construye por el miedo a cuestionar, sino por el sincero deseo de conocer a Dios. Si el mismo Jesús hacía preguntas, enseñaba a través de parábolas que llevaban a la gente a pensar, y nunca forzaba a nadie a seguirlo. ¿Por qué algunas iglesias imponen creencias sin permitir que los fieles reflexionen sobre ellas? La fe verdadera no teme a las preguntas, porque la verdad no necesita del miedo para sostenerse. La fe auténtica crece cuando buscamos a Dios con sinceridad, y no cuando se nos enseña a aceptar todo sin cuestionarlo. Prohibición de amistades y contactos externos. Muchas iglesias predican que los fieles deben alejarse de amistades fuera del círculo religioso, con el argumento de que las relaciones externas pueden debilitar su fe. El discurso es común: quien no está en la iglesia puede alejarte de Dios. Al principio, esto puede parecer una orientación para preservar la espiritualidad, pero en muchos casos se convierte en un mecanismo de control social. Este tipo de aislamiento crea una burbuja donde las únicas influencias permitidas son las de la propia institución, impidiendo que los fieles tengan contacto con ideas diferentes y, sobre todo, con cualquier cuestionamiento que los lleve a pensar de forma independiente. El mismo Jesucristo anduvo entre pecadores, recaudadores de impuestos y personas marginadas por la sociedad religiosa de su tiempo. Él nunca se apartó de las personas por tener creencias o comportamientos diferentes. Al contrario, las amó y las influyó con su ejemplo. En Lucas 19:10, vemos que Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, no a esconderse de ellos. Entonces, si Cristo no evitaba a los de afuera, ¿por qué algunas iglesias enseñan que debemos aislarnos? El Evangelio es luz, y la luz no fue hecha para permanecer oculta, sino para brillar. Mateo 5:16. La prohibición de amistades externas crea un círculo cerrado en el que se acepta solo una visión del mundo. Esto puede llevar al fanatismo, ya que los fieles comienzan a ver cualquier cosa fuera de la iglesia como una amenaza. Con el tiempo, desarrollan una mentalidad de nosotros contra ellos, viendo al mundo como un territorio peligroso y repleto de trampas espirituales. Ese miedo al exterior los mantiene aún más apegados a la institución religiosa, pues creen que sin ella estarían indefensos contra las influencias malignas. ¿Pero es la fe en Dios tan frágil? Si la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, ¿debemos temer el contacto con el mundo o confiar en que Él nos guiará a toda verdad? Juan 16:13. Otro efecto nocivo de este aislamiento es el debilitamiento de los lazos familiares. Muchas iglesias enseñan que la familia biológica no debe influir en el fiel si no comparte la misma fe. Esto lleva a muchos a alejarse de padres, hermanos e incluso cónyuges, creyendo que esa es la voluntad de Dios. ¿Pero enseñó Jesús eso? Al contrario, en Efesios 6:2-3, la Biblia nos ordena honrar a nuestro padre y a nuestra madre, independientemente de la fe que tengan.
La fe verdadera no separa a las familias, sino que fortalece el amor y el respeto entre sus miembros. Alejarse de todas las influencias externas también puede perjudicar la salud mental. La falta de contacto con personas diferentes reduce la capacidad de diálogo, empatía y crecimiento personal. Además, cuando alguien se ve atrapado en un ambiente religioso tóxico, sin amigos o familiares que ofrezcan apoyo, se vuelve mucho más difícil percatarse de que algo está mal. Esto hace que muchos permanezcan en iglesias abusivas simplemente porque no tienen a dónde ir. La fe debería traer libertad, pero en algunos casos termina convirtiéndose en una prisión. Jesús nos dio el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Marcos 12:31. ¿Cómo podemos ejercer ese amor si nos aislamos de todos los que piensan diferente? ¿Cómo podemos ser la sal y la luz del mundo si nos escondemos de él? La misión del cristiano no es huir de las personas, sino transformar vidas mediante el poder del Evangelio. Cuando nos alejamos de quienes no comparten nuestra fe, perdemos la oportunidad de ser instrumentos de Dios en la vida de esas personas. Además, esta prohibición de amistades externas a menudo esconde un miedo mayor, el temor de que los fieles descubran que existe vida fuera de la iglesia. Cuando alguien tiene amigos de afuera, se da cuenta de que personas de otras creencias también pueden ser buenas, felices y exitosas. Esto rompe la narrativa de que solo en la iglesia hay salvación. Este es uno de los mayores riesgos para las instituciones que utilizan la manipulación, pues cuando alguien descubre que puede vivir sin miedo y sin culpa, empieza a cuestionar otras cosas también. Al final, la fe genuina no necesita muros para sostenerse. Si una iglesia enseña que sus miembros deben aislarse del mundo, quizá el problema no esté en el mundo, sino en el miedo a perder el control sobre sus fieles. La fe verdadera nos enseña a confiar en Dios, a amar a las personas y a vivir plenamente. Cristo nos llamó a ser libres, Gálatas 5:1. No a vivir con miedo de quienes piensan diferente. Control financiero. Dios ama a quien da con alegría. Esta frase, basada en 2 Corintios 9:7, se utiliza frecuentemente para incentivar las ofrendas en la iglesia. El problema comienza cuando la donación deja de ser un acto voluntario de fe y pasa a ser una obligación impuesta. Algunas iglesias transforman el diezmo y las ofrendas en una carga financiera, enseñando que la cantidad donada está directamente vinculada a la bendición recibida. Con ello, muchos fieles terminan sacrificándose financieramente, creyendo que, cuanto más den, más Dios los recompensará. Sin embargo, la fe verdadera no se puede comprar. El diezmo, según la Biblia, era una práctica del Antiguo Testamento para el sustento de los levitas, quienes no tenían herencia entre las tribus de Israel, Números 18, 21, 24. En el Nuevo Testamento, Jesucristo nos enseña que la generosidad debe provenir del corazón y no de una imposición religiosa, Lucas 6:38. No obstante, algunas iglesias distorsionan esa enseñanza y convierten la contribución financiera en una herramienta de manipulación. Los pastores dicen que Dios prueba la fe a través de la ofrenda, presionando a los fieles para que den incluso lo que no tienen, creando un ciclo de explotación emocional y financiera. Muchos miembros de las iglesias se sienten culpables por no poder contribuir con grandes sumas. Cuando el mensaje predicado sugiere que la falta de donación significa falta de fe, la persona se encuentra en un dilema. O se endeuda para cumplir la obligación o carga con el peso de la culpa por no confiar lo suficiente en Dios. ¿Pero acaso es esa la voluntad del Señor? La Biblia enseña que Dios suplirá todas nuestras necesidades, Filipenses 4:19, pero no exige que sus hijos se sacrifiquen financieramente para mantener instituciones ricas y líderes religiosos viviendo en el lujo. Además del peso emocional, existe un impacto real en la vida financiera de los fieles. Muchos llegan al extremo de comprometer su sustento para honrar a Dios con ofrendas exageradas, mientras que los líderes que predican este principio viven con autos lujosos, mansiones y jets privados. Este tipo de práctica se vuelve aún más cruel cuando se dirige a las personas más vulnerables, aquellas que ya viven en dificultades. En lugar de recibir ayuda, se les enseña que su prosperidad depende de su generosidad hacia la iglesia. Pero,
¿Acaso Jesucristo cobraba dinero a las personas para bendecirlas? Otro grave problema de este sistema es la falta de transparencia. En muchas iglesias, los fieles donan sumas significativas, sin saber nunca exactamente a dónde va ese dinero. A diferencia del modelo bíblico, donde las ofrendas se usaban para ayudar a huérfanos, viudas y necesitados, Deuteronomio 14:29, hoy, en algunas instituciones, los valores recaudados se destinan a proyectos que benefician solo a la propia iglesia y a sus líderes. La falta de rendición de cuentas hace que los fieles continúen contribuyendo ciegamente, sin cuestionar cómo se administran sus recursos. El Evangelio de Cristo siempre ha tratado sobre compartir, cuidar de los necesitados y vivir con contento. Cuando la iglesia deja de ser un lugar de apoyo y se transforma en una institución financiera, algo está muy mal. En Hechos 4:32-35, vemos que los primeros cristianos compartían sus bienes de manera voluntaria para que nadie tuviera necesidad. Hoy, sin embargo, observamos lo contrario. Iglesias acumulando riquezas mientras sus miembros pasan dificultades. Este modelo de recaudación descontrolada no tiene base en el Evangelio y debe ser cuestionado. Existe una diferencia entre dar por amor y dar por miedo. La verdadera generosidad nace de la gratitud a Dios, no de la presión religiosa. Cuando alguien ofrece por imposición, esperando recibir algo a cambio, no está ejerciendo la fe, sino participando de una transacción financiera disfrazada de espiritualidad. Dios no necesita dinero para obrar milagros, y la salvación no está a la venta. La idea de que quien da más, recibe más, transforma la relación con Dios en un comercio, cuando en realidad las mayores bendiciones provienen de la gracia y el amor del Señor, no del tamaño de la ofrenda. ¿Esto significa que no debemos contribuir financieramente con la iglesia? De ninguna manera. La Biblia nos enseña a apoyar la obra de Dios, pero siempre de forma voluntaria y consciente. 2 Corintios 9:7. El problema no reside en la donación en sí, sino en la manipulación que hace que los fieles se sientan obligados a contribuir de manera irresponsable. La fe verdadera se ejerce con discernimiento y no con miedo a represalias divinas. Cuando el enfoque está en el dinero y no en Dios, algo está fuera de lugar. Al final, Dios no mide nuestra fe por el valor que depositamos en el sobre de la ofrenda. Él conoce nuestros corazones y ve cuándo estamos siendo manipulados o coaccionados. El verdadero tesoro del cristiano no reside en el dinero que dona, sino en la comunión con Dios. Cuando una iglesia pone la recaudación por encima de la espiritualidad, se está alejando de la esencia del Evangelio. El llamado de Cristo no es para que seamos explotados financieramente, sino para que vivamos una fe auténtica, basada en el amor y la verdad. Falsa promesa de prosperidad. Planta tu semilla financiera y Dios multiplicará tu riqueza. Este es el discurso de muchas iglesias que predican la llamada teología de la prosperidad. La idea central de esta doctrina es que la fe puede medirse por la cantidad que alguien contribuye financieramente a la iglesia. Según esta enseñanza, quien dona más será bendecido con riqueza, éxito y estabilidad material. Sin embargo, este concepto no encuentra respaldo en el mensaje original del Evangelio. Jesucristo nunca enseñó que la prosperidad financiera sería la señal de la aprobación divina. Al contrario, Él advirtió sobre los peligros del apego al dinero. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. La teología de la prosperidad se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en situaciones difíciles. Promesas de riqueza y progreso financiero atraen a quienes sufren y buscan una solución rápida para sus problemas. Los desesperados, aferrándose a cualquier esperanza, incluso si eso significa dar todo lo que tienen, creen que Dios los recompensará. Sin embargo, cuando las promesas no se cumplen, la culpa recae sobre el propio fiel. Tal vez no tuviste la fe suficiente. Este juego psicológico mantiene a los fieles atrapados en un ciclo interminable de donaciones y frustración. La Biblia nos enseña que Dios cuida de nuestras necesidades, pero nunca condicionó sus bendiciones a contribuciones financieras. En Filipenses 4:19 se dice: «Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nótese que el versículo habla de Dios proveyendo las necesidades, no de crear millonarios. Sin embargo, algunas iglesias distorsionan esa enseñanza para convencer a los fieles de que dar dinero a la institución es el camino para alcanzar la prosperidad. Este mensaje se ha vuelto tan fuerte que muchos miden su fe por el tamaño de la ofrenda que pueden entregar. El peligro de esta falsa promesa es que desvía el enfoque de la verdadera riqueza del cristiano, la comunión con Dios. Muchos llegan a ver la relación con Dios como un intercambio comercial, en el que contribuyen esperando un retorno financiero. Sin embargo, el Evangelio no es un contrato de inversiones. Jesús nunca prometió una vida libre de dificultades materiales. Al contrario, dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Juan 16:33. Si la bendición de Dios se midiera por la cuenta bancaria, entonces los apóstoles, quienes vivieron vidas sencillas y dedicadas al reino, habrían fallado en su misión. Otro efecto nocivo de esta doctrina es que genera desigualdad dentro de la propia iglesia. Los líderes que predican la prosperidad muchas veces viven en el lujo, mientras sus seguidores luchan para pagar sus cuentas. En lugar de que la iglesia sea un lugar de apoyo y solidaridad, se transforma en un negocio donde unos pocos se enriquecen a costa de muchos, y aquellos que no alcanzan la tan prometida prosperidad son alentados a seguir donando, pues su hora llegará. Esto crea un sistema de explotación disfrazado de fe, donde la esperanza del fiel es manipulada para sostener una estructura de poder. ¿Pero acaso Dios no quiere que sus hijos prosperen? Claro que sí. La Biblia está llena de promesas de provisión y cuidado divino. Sin embargo, la prosperidad bíblica no se reduce al dinero. En Proverbios 10:22 se dice: «La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristezas». La verdadera riqueza está en la paz, en la alegría y en la seguridad que provienen de una relación sincera con Dios. Cuando la fe se utiliza para manipular financieramente a las personas, algo se sale de propósito divino. La falsa promesa de prosperidad también lleva a muchas personas a frustrarse con la fe, cuando se dan cuenta de que, a pesar de donar fielmente, sus vidas no cambian financieramente. Comienzan a dudar de Dios. El problema es que Dios nunca prometió ese tipo de recompensa material. La decepción, sin embargo, no recae sobre las iglesias que predicaron esta falsa enseñanza, sino sobre el propio Dios. Así, muchos se alejan de la fe, creyendo que fueron engañados, cuando en realidad fueron víctimas de una interpretación distorsionada del Evangelio. La fe no debe usarse como moneda de cambio. La mayor promesa que Dios nos dio no fue el dinero o el éxito, sino la vida eterna en Cristo Jesús. Juan 3:16. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, Él suplirá nuestras necesidades. Pero eso no significa que todos se volverán ricos. La verdadera prosperidad consiste en vivir una vida plena en la presencia de Dios, independientemente de las circunstancias financieras. La gran cuestión es, ¿estamos sirviendo a Dios por quien Él es o por lo que Él puede darnos? Esa es la reflexión que todo cristiano debería hacer. Ahora que conoces las 5 formas de manipulación dentro de la iglesia, la pregunta es, ¿alguna vez has pasado por alguna de estas situaciones? ¿Acaso tu fe estaba siendo utilizada en tu contra sin que te dieras cuenta? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otras personas a despertar a la verdad. Y si este video te abrió los ojos, no te detengas aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita y asegúrate de no perderte ningún contenido transformador sobre fe, Biblia y liberación espiritual. Y ahora, mira el próximo video que aparece en la pantalla. En él, descubrirás otra verdad que puede cambiar tu vida espiritual para siempre. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.